del animal en el Perú. El objetivo de esta conferencia busca responder a las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la situación actual de los animales en la sociedad peruana? ¿En qué sentido podemos hablar de derechos de los animales? ¿Cuáles son los proyectos de ley que están llevando a cabo hoy en día para la protección animal? Para exponer sobre estos temas tenemos el honor de contar con la presencia de 4 distinguidos ponentes, que además son activistas por la defensa y la protección de los animales. En primer lugar tenemos a Luis Sánchez, también miembro de la activista de la agrupación, quien expondrá el impacto de los sistemas actuales de la producción animal en la eficiencia productiva y sostenibilidad de los recursos. En segundo lugar, nos acompaña Lucía Vázquez, actual co-coordinadora de AREA y estudiante de los últimos ciclos de la Facultad de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica, quien expondrá sobre la construcción de la imagen de los animales en los medios de comunicación y su influencia en la consideración de sus derechos. En tercer lugar tenemos a Patricia Carrasco, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad y con una larga trayectoria como activista, quien nos presentará el marco referencial legal respecto de la protección y bienestar de los animales. Y contamos también con la presencia de la BACH, Juliana Valencia, directora legal de Perú Taurino, quien nos explicará en qué consiste la iniciativa legislativa ciudadana número 136, proyecto de ley que incorpora el título XX, Delitos contra los Animales del Código Penal, para el cual actualmente vienen recolectando firmas. Finalmente, al término de las exposiciones de los ponentes, pasaremos a una ronda de preguntas por parte del público asistente. Procedemos entonces con la primera ponencia a cargo de Luis Sánchez, estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial de la UPC. Su ponencia se titula Impacto de los sistemas actuales de producción animal en la eficiencia productiva y sustentabilidad de los recursos. Aplausos, por favor. Cuando hablamos de la situación actual de los animales, ya sea desde una realidad peruana o una realidad mundial, no solamente nos estamos refiriendo en cierta forma a los animales que están abandonados en las calles, sino también a los animales que son usados para el entretenimiento de las personas, que es el caso de las corridas de toros, que es el caso de los circos con animales, el caso de la experimentación, que es el caso en el cual las industrias de cosméticos experimentan con los animales, también el caso del armamento militar, o también el caso de los productos de limpieza, tráfico de animales silvestres, vestimenta, la industria de la peluquería, lo que tiene que ver con la producción de pieles y la producción del cuero, lo que tiene que ver con los pet shops también, que en cierta medida son responsables, ¿no?, de la valorización de ciertas razas de animales respecto a otras, específicamente perros, y lo que tiene que ver con la industria de la alimentación, o la producción de la carne. Este tema definitivamente no es actual, ¿no? Es un tema que se remonta, pues, ¿no?, a la historia de la humanidad, una historia que podríamos resumir definitivamente como la historia de la adaptación y la lucha por sus derechos, pero donde los animales han sido planteados desde esas épocas como recursos y objetos. ¿Pero por qué motivo han sido planteados de esta forma? Bueno, si nos remontamos a ese tiempo, nos encontramos, pues, los seres humanos en un estado de supervivencia. En un estado de supervivencia se depende mucho de la cotidianidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, todo lo que se encuentra en tu medio, todo lo que se encuentra a tu alrededor, es un medio para llegar a un fin. En este caso es el de sobrevivir. Quiero contextualizar un poco lo que tiene que ver las perspectivas de la economía actual, lo que es el desarrollo de la sociedad de crecimiento.
A través de todos esos años de evolución, el hombre ha generado técnicas, ha implementado sistemas que le permitan lograr la eficiencia y la eficacia en el trabajo que realiza, ¿no? Estas actividades se realizaban con un solo fin, ¿no? Que es el fin de satisfacer necesidades. No, pero en un contexto actual no es precisamente, o en apariencia no es preciso esa definición, ¿no? Actualmente las actividades productivas buscan la eficiencia y la eficacia, pero a partir del deseo del consumidor por obtener algo nuevo antes que lo necesario. Es decir, ya no hacemos compras por necesidad, sino hacemos compras porque nos vemos influenciados por la publicidad, y definitivamente esto influye en nuestras decisiones. Este modelo ha ido cambiando evidentemente desde constantes, como es el caso de 1929, la caída de la bolsa de Wall Street, el inicio de la producción en masa en 1920 y el inicio de la sociedad de consumo, que se calcula aproximadamente en 1950. Pero el debate actual está en este momento en que nos encontramos en un sistema en crisis, porque los recursos son finitos, porque nuestra economía está basada en la economía del petróleo, y el petróleo no es un recurso renovable, porque todos estamos al tanto de lo que es este problema evidente, que es el cambio climático y el efecto invernadero, el uso excesivo de los recursos hídricos, que más adelante vamos a ver cómo la industria de la carne hace un uso excesivo de ellos. Lo que tiene que ver con la economía del petróleo, como mencioné hace un momento, que es un recurso no renovable, principalmente se debe a que actualmente estamos superando la capacidad regenerativa de la Tierra. Estudios demuestran que en 1980 superamos por primera vez igualamos la capacidad regenerativa de la Tierra, es decir, extraemos recursos para transformarlos en productos, pero sin embargo estos recursos no se llegan a regenerar por completo. Y en 1999 superamos por primera vez el 20% de la capacidad regenerativa de la Tierra. Y esto definitivamente es un problema, ¿no? Es un problema que no se ha podido prever, es un problema que no se ha logrado identificar a pesar de que se ha presentado, o porque definitivamente también existen intereses de por medio. Conocemos que todo el manejo económico es un negocio, es una industria también, por lo tanto hay intereses, y no contamos con la capacidad y los recursos para solucionar estos problemas. Una vez contextualizado, quiero pasar a los sistemas incluyentes de los animales, que son los bienes de consumo, ¿no? Como mencioné hace un rato, desde épocas remotas se había considerado a los animales como bienes, como recursos para la producción de bienes, ¿no? Actualmente continúan siendo definidos de esa forma, ¿no? Y siguen siendo recursos para la industria. Por ejemplo, tenemos ahí algunas imágenes del uso de la extracción de pieles, lo que tiene que ver las cosméticas que usan a los animales indirectamente para probar en ellos sus productos, lo que es el tráfico de animales silvestres, que también es otro negocio, donde se usan a estos directamente, pero la conclusión de esto es que a pesar de los años transcurridos, en la mayoría de casos, los animales siguen siendo planteados como objetos y recursos. No, a pesar de que ya no nos encontramos en un estado de supervivencia, ya no nos encontramos en un estado en el cual dependemos, ¿no?, de la cotidianidad, existe un nivel de diferenciación el cual no nos permite todavía observar de que estos seres no son objetos ni tampoco recursos. Pues bien, en la industria y en casi todas las cosas que usamos actualmente, los animales se encuentran incluidos dentro de estos procesos, ¿no? Y la industria y en los negocios, desde una perspectiva, desde esa forma, se busca la eficiencia y el incremento de la productividad. Para ello se manejan dos conceptos muy simples, que es el tiempo y los costos. Si yo reduzco tiempos, obtengo mayores productos en un determinado tiempo. Si yo reduzco costos, obtengo mayores utilidades. Por lo tanto, este sistema, que es un sistema lógico de una perspectiva desde la industria, desde el negocio, es bastante lógica y se aplica en todos los negocios existentes. Por lo tanto, ¿cómo han sido aplicadas estas técnicas a lo largo de los problemas donde son incluidos los animales que mencionamos? En el caso de experimentación, por ejemplo, significa invertir tiempo e invertir costos, investigando
investigando métodos y formas que hagan sufrir a los animales. Por ello, en algunos casos se experimenta con ellos sin ni siquiera aplicarles anestesia. Igual, del mismo modo, en el caso de los tiempos, se utilizan tiempos, se utiliza costos, si las universidades que experimentan con animales intentan salvar ese animal. Por eso se han encontrado muchos casos en que en las calles se encuentran animales intervenidos quirúrgicamente, pero dados al abandono. Y porque además se sufre claramente una disponibilidad de espacios y de ejemplares. En el caso de la vestimenta, el objetivo es obtener las pieles de los animales, pero de una forma que se encuentre ligada. Pero la forma más simple y más sencilla de hacerlo, reduciendo la mayor cantidad de costos, es desollando a los animales vivos. Por lo tanto, pensar en un método en el cual los animales se encuentren evitemos el sufrimiento a estos desde un punto de vista de la ingeniería y de lo empresarial, es ineficiente. Y además, porque si yo aplico estos métodos, aumento mayor cantidad de procesos de fabricación, y estos procesos de fabricación no agregan valor agregado a mi producto final, por lo tanto no es percibido por las personas que lo consumen. ¿Por qué? Porque no existe un mercado todavía suficientemente grande como para poder motivar a las personas e incentivarlas para que produzcan productos alternativos que permitan a otras personas, seguramente como la mayoría de presentes, comprar productos que no se utilizan animales. Del mismo modo en el que se cumplen estos patrones en el caso del entretenimiento y el tráfico de animales, porque, idealmente se debería entrenar un animal con una persona capacitada, que entienda de psicología animal, que estudie el comportamiento animal, pero sin embargo es mucho más barato agarrar a palos y golpes a un animal para que pueda recibir órdenes, ¿no? Y además que prefiero, mucho mejor si obtengo un animal de tráfico de animales, sí, de esa forma evitándome pagar ciertos impuestos. Además que comprar un animal es un solo costo y lo único que obtengo es que gastar luego es en el proceso de alimentación. Del mismo modo para el caso de las pet shops, que tengo que ahorrar espacios para poder tener mayor cantidad de productos refiriéndose en este caso a los animales, evitando pues una preocupación individual. Por eso hay una gran tasa de animales muertos dentro de las tiendas de pet shops. No, y bueno, como dije hace un momento, los pet shops también existen porque existe una demanda de público que exige animales de raza, ¿no? Y de una u otra forma, por eso observamos animales todavía en las calles abandonados, porque a nadie le preocupa, a nadie le interesa, porque no es un negocio. En el caso de la alimentación, y es el caso en el que quisiera centrarme un poco más, porque es el caso en el que existe mayor cantidad de datos, y porque además quiero sustentar a partir de este ejemplo, el ejemplo de mi tesis de insostenibilidad, que tiene que ver con las granjas intensivas e insostenibles. Nosotros tenemos una imagen más o menos ideal de lo que es una granja, ¿no? En la televisión comercial, en la publicidad, observamos animales como la imagen que se encuentra en el medio, ¿no? Pero sin embargo, luego de la industrialización de las granjas se ven así ahora. ¿Por qué? Porque existe la necesidad de generar mayores ganancias a partir de sacrificando pues las libertades, en este caso de los animales. Pero como dije, no todo esto desde una perspectiva empresarial, desde una perspectiva del negocio, donde se utiliza a los animales como recursos y objetos. Vamos a repasar algunos datos por ello, ¿no? En 1950 la población mundial era de 2.500 millones de personas, ¿no? El consumo aproximado por persona, de promedio, era de 50 kilogramos por persona al año, ¿no? Para el 2050, en futuro, se proyecta que la población mundial será de 9.000 millones, por lo tanto habrá una mayor demanda de carne y de productos, de estos productos. Y se calcula que el consumo será de 90 kilogramos por persona al año.
Y esto está sustentado en la economía justamente del crecimiento, donde todas las actividades productivas tienen la necesidad de crecer infinitamente para que los consumidores consuman por consumir. Desde el 2011, entonces, ese dato muy interesante de la FAO, de la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, arroja que en el 2011 sacrificamos 60.000 millones de animales al año solamente en alimentación. Es decir, no estamos considerando los animales que son que matamos en sí por la industria de la experimentación, que también es una cifra escandalosa, lo que es la industria de la peletería también. En el caso de las ganaderías intensivas, como las imágenes que vimos hace un momento, ¿no? Se realizan por selección genética actualmente, ¿no? Y dentro de las ganaderías se incluye un montón de pesticidas, abonos y proteínas importadas, enfocándolo desde la perspectiva de las cadenas productivas que nos conducen a la alimentación. Antes, en las granjas normales, nosotros, en este caso, las vacas se alimentaban del pasto que crecía de la tierra, pero ahora se practica una producción sin suelo. Como vimos hace un momento, o sea, son animales que no se encuentran dentro, con libertad de movimiento, donde se les coloca el alimento, y este alimento es difícil de digerir, por lo que la alimentación está a base de maíz y de soya, ¿no? El 70% de ese maíz, el 70% de maíz producido en Estados Unidos y el 80% de soya cultivada en el mundo es utilizada para la alimentación animal. Es decir, tenemos suficientes recursos como para alimentar a toda una población mundial, pero no, lo utilizamos en la alimentación animal. Es una de las contradicciones que se encuentran cuando uno prioriza lo que no es la eficiencia en la alimentación mundial, sino la eficiencia en producir mayores ganancias. Pues la producción de carne es algo que se maneja bastante en estos últimos días, en estos últimos años. La producción de carne favorece al cambio climático. Seguramente algunos conocen este dato, que la producción de carne es responsable del 18% de los gases de efecto invernadero. En otras palabras, más que los autos, considerando, claro está, el transporte, la refrigeración que éstas necesitan en este efecto. Pero no solamente desde ese punto de vista, sino que las vacas, al rumiar es la acción de la vaca de devolver lo que se encuentra en su estómago a la boca para masticarlo, y esos gases que tiene dentro del estómago los expulsa al aire, y expulsa, en este caso, un gas que se llama metano. Y sabemos que el metano es mucho más contaminante que el dióxido de carbono. Pero seguramente algunos se van a estar preguntando, ¿pero cuántos animales entonces se producen? Hace un momento vimos que 60.000 millones de animales son asesinados al año. Entonces, haciendo un cálculo simple, es bastante los gases que se emiten, ¿no? Y además que el efecto de rumiar es bastante frecuente, ¿no? Y al cambiarse de estas cifras más altas, estas cifras empezaron a tender a ser más altas a partir de que se cambió justamente el alimento por un alimento mucho más barato, un alimento mucho más estándar, que es la producción de soya, que es la producción extensiva del maíz, permitiendo justamente de que se produzcan estas consecuencias. Veamos entonces ahora desde una perspectiva del problema del agua. Producir un kilo de pollo nos toma 3.900 litros de agua. Producir un kilo de cerdo nos toma 4.900 litros de agua. Un kilogramo de ternera nos toma 15.500 litros de agua. 15.500 litros. Es como si una persona estuviera dentro de una ducha y no cerrara la ducha por todo un año. Entonces, esa es la cantidad de agua que nosotros se utiliza este tipo de industria para poder fabricar lo que produce. Y unas cosas curiosas es que fabricar un kilogramo de carne nos produce también 200 kilogramos de tomates, 160 kilogramos de papas. Entonces no se supone que buscábamos la eficiencia en la producción alimentaria, pero sin embargo estos conceptos de eficiencia al parecer solamente vienen aplicados en el caso de la producción para satisfacer
para hacer negocio, ¿no? Para ganar mayor cantidad de dinero. Reflexionemos entonces un momento para poder un poco aterrizar de lo que hemos explicado hace un momento, ¿no? Las vacas son de los rumiantes domésticos más extendidos del planeta, son herbívoros, tienen 4 patas y 2 cuernos, les gusta pastar, ver pasar los trenes y tendernos trampas más o menos divertidas, ¿no? Pero no les gusta vivir y morir en granjas, comer alimentos difíciles de digerir, ni tampoco cargar con la culpa del cambio climático. ¿Qué podemos hacer entonces desde una realidad peruana? Una vez que hemos explicado lo que son las tendencias mundiales, explicado cómo es el movimiento del comercio, ¿qué podemos hacer nosotros como interesados, como la mayoría seguramente activistas por los derechos de los animales? Es en sí buscar un método, una forma de cómo promover esto, pero sin la necesidad de ir sin la necesidad de ir a la búsqueda de los derechos de los animales, sino buscamos los derechos de los animales a partir de que estas cosas, si seguimos haciendo las cosas de esta forma, afectan necesariamente al hombre, porque seguramente más adelante explicarán que el sistema jurídico está basado se centra alrededor del hombre y no alrededor de los animales. En el caso de experimentación en la industria peruana, las industrias peruanas no experimentan con animales. Las empresas transnacionales, como Procter & Gamble, por ejemplo, sí experimentan con animales. Pero sin embargo, esta data nos demuestra de que sí es posible una industria sin experimentación animal, que es el caso de Intravelco, que maneja las marcas de Dento, principalmente Dento, Sapolio, que no experimentan con animales, sin embargo tiene patrones de calidad, es una industria estandarizada y en cierta forma comprometida con el medio ambiente. Lo otro es buscar, el otro problema que existe aquí en este país es en el caso de experimentación, pero en universidades, ¿no? Hemos visto bastantes casos en la televisión de experimentación en tal universidad, en otra universidad respecto a los animales, pero que sin embargo actualmente si no me equivoco es APUPA quien está promoviendo talleres educacionales que permitan a las personas asistir y conocer métodos alternativos que no involucran a los animales, es decir, es posible aprender, es posible guiarse a partir de modelos alternativos. En el caso del entretenimiento quería tocar principalmente el tema de los circos, ¿no? Si queremos hacer algo para proteger a los animales, tenemos que de una u otra forma llegar a él por medio de la publicidad y también de la sensibilidad. De esa forma alteramos la demanda. Sabemos que aquí, al menos en Lima, no sé cómo es la realidad en provincia, pero al menos en Lima es mal visto los circos con animales, debido a que hubo un cierto bombardeo publicitario por parte de los grupos activistas y también de los medios de comunicación. Entonces, donde tenemos que atacar en cierta medida es en la demanda, es decir, el público asistente de este tipo de shows, ¿no? Y dejar en claro que hay otras formas de entretenimiento, ¿no? Como es el caso de los circos que no usan animales y se usan otro tipo de actividades. En el caso de pieles y cuero, no, aquí es un mercado limitado, ¿no? Porque el caso de las pieles es un producto bastante caro. El cuero también, que en cierta forma la gente consume estos productos. ¿Por qué? Porque en cierta forma comprar pues esto te da cierto estatus, cierto o porque sigues tendencias de moda o algo así, ¿no? Y la forma de combatir ello en cierta forma es crear conciencia sobre esto que es un problema y tratar de producir productos alternativos, ¿no? Como es el uso de otros productos, o simplemente eliminar de las conciencias del imaginario del consumidor que en cierta forma está mal consumir esto. En el caso de las pet shops, la influencia sobre el consumidor, tenemos que influenciar sobre el consumidor apelando pues, ¿no? a la sensibilidad, que seguramente en la siguiente ponencia también explicará mejor, que es el caso del comercial de WOM. A pesar de que WOM es auspiciador de las corridas de toros, yo en lo personal aplaudo que ese comercial que han sacado, que motivan a las personas a adoptar animales.
En el caso de alimentación, recomendarnos la práctica del vegetarianismo. Hay personas que apelan al vegetarianismo, pero desde una perspectiva más activista, ¿no? Tratando de convencer a las personas por medio de argumentos lógicos, por medio de argumentos como los que he presentado hace un momento, de que esta práctica conduce a un cambio de la sociedad, un cambio de paradigmas que son necesarios en los tiempos de crisis como el que vivimos ahora. Entonces, si hay un momento en el que tenemos que actuar sobre este tipo de temas, el momento es ahora. Canalizar estas prácticas, ¿no? También como negocios, que son los restaurantes de comida vegetariana, y promover días de vegetarianismo aquí en el país. Eso sería muy interesante, ¿no? Pero necesitamos gente que tenga la necesidad y la capacidad de canalizar todas esas energías para poder llegar al fin en común que seguramente tenemos presentes. Para terminar, quería incidir en que entonces yo que he analizado lo que es la perspectiva del ámbito de la industria, no solamente entonces como activistas debemos apelar a los argumentos desde la sensibilidad, sino también podemos encontrar otros caminos que nos permitan llegar a conclusiones y que esas conclusiones nos permitan transformar en cierta medida con ideas innovadoras, con ideas creativas, como las que presenté para las soluciones. Entonces, la perspectiva que estoy planteando es que hay que defender los derechos de los animales a partir de que si continuamos haciendo o realizando este tipo de actividades, esas terminarán por afectando a nosotros mismos. Bueno, eso es todo. Gracias.